Nuestro segundo invitado de la noche, Agustín Rossi, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es como un jugador número 12 para el gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿Va a volver a ser ministro? Bueno, no es una pregunta novedosa. Me la han hecho en varias oportunidades durante todo este tiempo y mi respuesta es muy aburrida, porque la verdad es que es una pregunta que me deja en un lugar de incomodidad, porque no estamos hablando de un gobierno que se está conformando, sino que cada vez que se rumorea o hay una versión, un trascendido de que puedo ser ministro, se habla de un lugar específico o uno u otro lugar. Esos lugares están siendo ocupados por dirigentes, compañeros de militancia mío, que me ponen en un lugar incómodo porque la verdad que no busqué nunca estar en ese lugar. Lo único que es cierto de todo esto es que yo tengo diálogo con el presidente, que dialogo periódicamente con el presidente, que no le he pedido al presidente nunca volver a la gestión. Yo entiendo, después de tantos años de vida política, de militancia política, es que la política a veces te pone en determinados lugares y en el lugar que me puso hoy ahora es un lugar que también lo disfruto y que me siento cómodo. Como digo yo, soy un dirigente oficialista con responsabilidades políticas sin responsabilidad de gestión. Y al no tener responsabilidad de gestión, también tiene sus ventajas, ¿no? Porque me permite hablar más libremente, decir las cosas que quiero con mayor tranquilidad, sin estar encorsetado a veces en lo que es la propia gestión, en la propia del gobierno. Si digo algo que al presidente no le gusta, dice, bueno, no es mi ministro, digamos, ¿no? Y también me permite hacer algo que a mí me apasiona, que es la construcción política, ¿no? Y bueno, hace 15 días hicimos un acto en Rosario que hacía mucho que no se veía y eso me permite hacerlo porque tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Usted ha construido su trayectoria política en base a la lealtad. Sí. Digo, lo que lo quieren o lo que no lo quieren, no le pueden objetar su lealtad. Uh-huh. Por eso, en los últimos pasos sorprendió que, pese a no estar alineado con el kirchnerismo o con el gobierno provincial, usted armó una línea política interna. Uh-huh. ¿Eso fue lealtad a sus convicciones o un enojo con alguien en particular? Cuando uno toma decisiones de esas características, como las que tomamos nosotros, tienen una cantidad de motivaciones, ¿no? Ustedes que son futboleros ambos, sí, recordarán esa imagen de Bielsa que la toma de Menotti, cuando Bielsa dice, para unir los dos puntos opuestos de un rectángulo, hay que la distancia más corta es la diagonal. Uh-huh. Ahora resulta que si estamos en un jardín, y eso está en el centro lleno de flores, uno al cruzar la diagonal pisa las flores. Bueno, lo que yo hice en el 2017, cuando hice el acuerdo con Perotti, es pisar las flores. Digamos, ¿no? Me equivoqué claramente porque yo sabía que tenía diferencias con el gobernador de la provincia, con el actual gobernador de la provincia, me dejé tentar con la posibilidad de que el peronismo después de 12 años pudiese ganar las elecciones y no tomé un camino que era el que estoy tratando de tomar ahora, que es impulsar a un dirigente de nuestro sector, que es Leandro Busato, como candidato a gobernador. Entonces, la decisión del 2021 tiene que ver con esa decisión del 2019, de remendar ese error. Entonces, al tomar la decisión de confrontar con el liderazgo de Perotti acá en la provincia de Santa Fe, en condiciones que yo sabía a priori que eran claramente desventajosas, porque de un lado estábamos nosotros y de otro lado estaba el gobernador, estaba Cristina, estaba el presidente de la Nación, todo lo que significa la estructura institucional y política del gobierno provincial, era volver a ese camino de inicio e intentar, a partir de ese lugar, volver a reconstruir una alternativa política que tenga que ver con lo que yo pienso para la provincia de Santa Fe y que sí encabeza ahora Leandro Busato. ¿Qué es lo que yo digo que el Frente de Todos, en términos generales, cometió un grave error, porque no solamente lo cometió conmigo, pero lo cometió en todo el país? El Frente toma una decisión, la dirigencia nacional del Frente, que podría sintetizarse en listas únicas o muerte, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo. Y la verdad
es que fuimos unos tontos, porque nosotros creamos las PASO a nivel nacional, con impulso de Néstor Kirchner todavía vivo. Las PASO la utilizaron los otros y la utilizaron más efectivamente. En 17 de los 24 distritos electorales en el país ganaron los frentes que tuvieron PASO. Y a mí se me puso en un lugar de que casi estaba desafiando o desobedeciendo una directiva nacional, cuando en realidad era una cosa absolutamente legítima que un dirigente con la historia política, más de 40 años de vida política y militancia en Santa Fe, quiera decir, mirá, quiero representar a mi provincia del Senado de la Nación. Bueno, me echaron del ministerio, bueno, todo lo que todos sabemos todo lo que todos sabemos pasó, pero el motivo principal era tratar de reencontrarme en la provincia de Santa Fe con las ideas y los valores que yo siento que el gobierno de la provincia no me representa. ¿Qué reflexión le merece estos constantes, permanentes ataques reflejados en la cámpora por ahí contra Guzmán? ¿Quieren que se vaya el ministro de Economía? ¿Van dirigidos a provocar una crisis institucional? Está claro que nosotros somos una coalición política que tiene una cantidad de bemoles, ¿no? Las coaliciones son arquitecturas que tienen mucho glamour a la hora de la conformación y a la hora de ir a elecciones. Queda muy simpático decir la unidad en la diversidad, estamos todos juntos a pesar de nuestras diferencias, privilegiamos las coincidencias antes que las diferencias, pero la realidad es que al momento de gobernar demuestra claramente sus limitaciones. Más nuestra coalición, que es la primera vez que el peronismo gobierna en el marco de coaliciones y tiene una singularidad, la figura más potente de la coalición es la segunda figura de la fórmula presidencial, digamos, ¿no? Porque Macri también gobernó una coalición, pero era claramente la figura más potente, coincidía con el presidente. Las diferencias preexistían, las diferencias de alguna manera me parece que se agudizaron a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde desde el punto de vista institucional es el hecho más contundente. Un grupo de diputados y de senadores votan en contra de una propuesta del gobierno y del presidente de la Nación, y me parece que todo lo que sucede alrededor del debate de la política económica es una estela, es una consecuencia, es una continuidad de aquello que se había planteado, que se planteó en cuanto a la diferencia que existieron con el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo deseable sería que no sucediese, lo deseable sería que la coalición funcione con cohesión. Ahora, en política muchas veces lo deseable no es lo posible, lo deseable dista de ser la realidad. Lo que yo le he aconsejado al presidente y le he aconsejado a los ministros es que no ingresen en ese debate. Porque si el oficialismo, el gobierno ingresa en ese debate, lo que hace es agrandar el debate. Y el gobierno tiene que ser, vieron como dicen los jueces, ¿no? Los jueces dicen que hablan por su sentencia. Bueno, el gobierno tiene que hablar por su gestión. Y tiene que fortalecer su gestión, una gestión que todos sabemos tiene puntos altos y puntos bajos, o como me gusta decir a mí, está atravesada por el eterno dilema del vaso lleno con el vaso medio vacío, ¿no? Agustín, usted en un momento pagó un precio político dentro de la provincia, a mi criterio, muy alto por la 125. Ajá. En una provincia donde el agro marca esa temperatura productiva. Hoy, en este contexto, ¿apoyaría una suba de retenciones? A mí me parece que la discusión de la política agropecuaria es una discusión mucho más global que significa una suba de retenciones, ¿no? No, le pregunto por la suba de retenciones porque siempre remiten. Sí, pero por eso digo, es una discusión que es muy corta, porque la realidad es que puedo decir, bueno, digamos, yo lo que creo y lo que invito, y lo invito hacia el interior de nuestro espacio político. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos matemática moderna? Me tocó a mí, digamos, ¿no? Que después nos dimos cuenta que no era tan moderna, que era la intersección de los conjuntos. Bueno, entonces, es cierto que hay una parte que es la política fiscal del gobierno, es cierto que hay otra parte que es tratar de desacoplar los precios internacionales con los precios internos para que haya alimentos baratos, accesibles para el conjunto de los argentinos, y es cierto también que hay otra parte que es la política agropecuaria. Y entonces, cuando yo analizo exclusivamente la política agropecuaria, digo, bueno, este es un sector dinámico de la economía, es un sector que aporta pesos, ¿no? Es un sector que aporta divisas y que genera puestos de trabajo.
Recuerdo que cuando se dio la suspensión de las exportaciones de carne, yo transmití mi idea hacia el interior del gobierno y diciendo que no me parecía que esa medida había que contemplarla con otras miradas que no estaban presentes en la toma de la medida. Y la mirada que yo decía era muy simple. Miren, en la provincia de Santa Fe hay 10.000 trabajadores en la faena de la carne, entre todos los frigoríficos, y hay 9.500 en la cría y la invernada, son cerca de 20.000. Debe haber 3.000 en General Motors. La industria de la carne, la cadena de la carne tiene 8 General Motors empleadas en la provincia de Santa Fe. Y si vos te vas al sector citrícola en Entre Ríos, tenés más o menos 20.000 puestos de trabajo también en ese sector. Entonces la mirada tiene que ser una mirada completa. A veces subís retenciones y te genera un impacto fiscal favorable y te genera un efecto negativo desde el punto de vista de la política agropecuaria, digamos, ¿no? Porque la realidad es que si te suben retenciones al maíz y al trigo, te vas a la soja. Si te suben retenciones a la carne, los campos del norte santafesino que se recuperaron de la soja, se terminan volviendo yendo a la soja porque todo, la carne, el trigo y el maíz, sobre todo la carne y el maíz, son producciones agropecuarias que necesitan mayor inversión inicial que lo que significa la soja. Entonces me parece que es mucho más complejo como para tirarle por encima, necesitamos aumento de retenciones. Yo creo que además nuestro sector político tiene que recuperar una interlocución con el sector agropecuario que se perdió, que es lo que peor perdimos después de la 125, digamos, ¿no? Porque es que parece que hay una pared entre nuestro sector político y el sector agropecuario. Ni coincido con esto, con los que algunos que dicen son todos rentistas, son todos o ganaderos o estancieros, que desconoce la cultura del sector agropecuario, que desconoce la cultura del productor agropecuario, ni coincido con una dirigencia política que lo único que hace es trasladar en términos políticos el 100% de las reivindicaciones que tiene el sector o que tiene la dirigencia. Menos aún coincido con los que hicieron la marcha el otro día, el tractorazo, que tienen una faceta de violencia que parece que volvieron a la Edad Media, ¿no? Agustín, muchas gracias por su presencia. No, muchas gracias a ustedes. Por este primer programa de Hashtag. Mucha suerte con el programa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte.